The Duel, Matheson más Spielberg. Publicado por Tobas el 15 de noviembre de 2021. Ya comenté hace unos días que pretendía escribir un artículo sobre The Duel, el relato de Richard Matheson que Steven Spielberg convirtió en una gran película para televisión. Por un motivo u otro, en las dos ocasiones en las que pretendía hacerlo acabé enfrascado en otros temas relacionados con el citado director de cine. Mas hoy es un buen momento. Hablemos ahora sobre El diablo sobre ruedas. He escrito otras veces sobre Richard Matheson y de hecho volveré a hacerlo en breve. Es un autor de relatos de terror con un componente psicológico muy interesante, en tanto que este gira en torno a la masculinidad, a las diatribas del varón burgués del siglo XX, a su sempiterna responsabilidad, la soledad que siente, la culpa, el miedo a no ser capaz, la obligación de ganar dinero o su aptitud sexual. Una y otra vez Richard muestra a sus lectores lo que es un hombre y la manera en la que esa naturaleza se relaciona con las capas de domesticación propias de la sociedad moderna. De eso va The Duel. Cuenta la leyenda que Steven Spielberg, hombre que trabajaba en los estudios de la Universal y que estaba empezando a dirigir cositas como el episodio piloto de Colombo, contaba con varias ayudantes que tenían el propósito, entre otras cosas, de hallar guiones de interés para futuros proyectos. Una de ellas encontró un relato en un número de Playboy que resultó perfecto para Spielberg, y ese relato era The Duel, firmado por el ya conocido Richard Matheson. Playboy es como el Interview español. La gente dice que no lo lee por las tetas, sino por sus artículos. Es obvio que la mayoría de las personas que compran este tipo de revistas no sabe leer, y sin embargo es asimismo cierto que su contenido no es necesariamente de mala calidad. El relato de Matheson no es un aforismo. Tiene entre 10 y 20 páginas y es muy interesante. A pesar de lo que me gusta este autor y de lo que me gusta la película, no recuerdo haberlo leído hasta ahora, aunque no descarto haberlo hecho en el pasado. La película es tan fiel a él que es difícil recordar qué pertenece a uno y qué pertenece a la otra. En cualquier caso, lo he agarrado con fuerza y lo he disfrutado mucho, y me ha revelado ciertos aspectos que están en la película pero que no siempre son fáciles de detectar. Es, en cualquier caso, un relato muy Spielbergiano, casi un guión ya preparado para el autor judío. El propio Matheson dio forma al texto definitivo. Digo que este relato es muy apropiado para una cinta de Spielberg, porque él también es un autor obsesionado con la responsabilidad masculina. El padre ausente es una de sus figuras más recurrentes. Y es que él mismo, vástago de una familia acomodada, niño mimado, llegó a odiar a su padre por separarse de su madre, algo que hizo cuando el joven Steven ya contaba con unos 17 años. Tampoco es un trauma infantil. Sin embargo, llegó el día en el que descubrió que el motivo de ese abandono no fue la voluntad de su progenitor, sino la de su madre, que lo engañó con su mejor amigo. Ese tipo de traición, que no vamos a juzgar negativamente, en tanto que los designios del corazón son inescrutables, sí que, de manera necesaria, debe suponer para un hombre una humillación y un golpe a su amor propio. En lo respectivo al joven Spielberg, es interesante reflexionar acerca de la manera en la que pudo afectarle esta dualidad, observar cómo su figura paternal, su referencia masculina, decrecía en su labor como padre, como consecuencia de decrecer en su labor como amante. Para plasmar eso en pantalla goza de la colaboración de un gran creador de metáforas en este campo, como lo es Richard Matheson. Quizás el lector esté un poco confuso. Quizás piense que The Duel o El diablo sobre ruedas es una película en la que un camión persigue a un coche y en tanto que tal, toda esta explicación le sonará a chino. No sea impaciente, pronto lo entenderá. Una nueva leyenda, en este caso expuesta por el escritor, narra el nacimiento de la idea en su mente. Matheson nos explica que ideó el relato en cuestión precisamente el día en el que murió John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Más allá de la metáfora sobre la masculinidad que uno puede extraer del asesinato del presidente de una nación, la explicación es mucho más aterrizada. Ese mismo día Richard viajaba por carretera, compungido por los acontecimientos, como todo el mundo, cuando adelantó por la izquierda un camión que lo precedía. El conductor de la gigantesca máquina, posiblemente afectado también por las noticias, reaccionó violentamente,
intentando sacarlo de la carretera. Ese día Mattison debió sentir aquello que el protagonista de la película piensa después de su primer encontronazo con la amenaza. Refrescándose la cara en el baño de un bar de carretera, Dennis Weaver se lamenta de la siguiente manera. Bueno, nunca se sabe. Vas por la vida creyendo que algunas cosas no van a cambiar nunca, como conducir por la carretera sin que alguien intente matarte. Y entonces ocurre una estupidez. Durante 20 o 25 minutos de tu vida, todas las cuerdas que te han mantenido en pie se cortan de repente, y te encuentras ahí otra vez en la selva. En el libro dice algo parecido, pero creo que esta versión queda mejor cerrada, al menos comparando las traducciones en español. Considere el lector en su justa medida la referencia selvática, porque es vital en el trasfondo de la cuestión. Porque sí, en primera instancia tanto el cuento como el telefilm parecen, y son, relatos sobre una persecución, sobre un terror que bien podría sufrir cualquier conductor en esas enormes y solitarias carreteras americanas que producen una verdadera sensación de indefensión ante el arbitrio de las fuerzas del mal. En principio, sí, el conductor de camión es un hombre, pero en ningún momento lo observamos, más allá de una mano. No tiene rostro. Se trata de un peligro ancestral, inhumano, que está cazando y que ha elegido a su víctima. No hay nada en su actitud que responda al más mínimo signo de civilización, y asimismo su camión no responde a las normas de tráfico, y ni tan siquiera a la lógica tecnológica que lo sustenta. No hay hombre, y no hay máquina, es un animal. En la película de Spielberg se introduce un fragmento que no existe en el libro y que es definitivo. Una conversación telefónica previa a la amenaza, en la que el conductor protagonista habla con su esposa. Entonces ella cita cierta polémica en la que habría esperado algo más de él, más valentía, más masculinidad. En un reciente evento social un amigo suyo se propasó con su mujer, intentó violarla incluso, y él no tomó ninguna medida en contra suya. Ella está obviamente molesta y él se siente culpable. Intenta trivializar lo ocurrido y pregunta sarcásticamente si debería pegarle un puñetazo a su amigo, sabiendo en su interior que sí, eso es lo que debería haber hecho, y que no es lo suficientemente hombre como para hacerlo. Asimismo, comenta que este largo viaje por carretera es necesario, porque si no lo hace perderá un importante cliente, y eso también está relacionado con su hombría, con su capacidad para mantener a su familia. Pero incluso aunque lo consiga y se reafirme así como hombre, probablemente llegará tarde a casa, dejando de lado por ello sus obligaciones como padre y como marido. Desde todos los puntos de vista, este hombre siente que no es capaz de ser un hombre. Esto es muy interesante en lo que respecta a Spielberg. Desde esta conversación telefónica parece evitarle a su propio padre: ¿por qué no fuiste lo suficientemente hombre como para dar a tu mujer lo que necesitaba y, por lo tanto, para mantener tu hogar unido y poder estar junto a tus hijos? Nada más terminar esta humillante llamada, el personaje interpretado por Weaver retoma su viaje para dar paso a una pesadilla a la que tan solo sobrevivirá, convirtiéndose en un verdadero macho. En cuestión de unos minutos, toda la civilización se desmorona a su alrededor y se convierte en un hombre del Paleolítico que lucha por sobrevivir frente a un animal salvaje que lo persigue sin que exista ningún componente social o legal que lo proteja. Matheson dice, volvió a ver al camión como alguna gran entidad insensible y bestial, que lo perseguía por puro instinto. Conociendo a Matheson, que es autor de Pesadilla a 20.000 pies, un lector ávido podría pensar que la amenaza a la que se enfrenta nuestro conductor no existe, que es producto de su obsesiva y traumatizada imaginación, tal y como ocurre en ese maravilloso relato de Avión. Es lo que yo pensé cuando vi la película por primera vez hace años, pues todas las personas con las que a perseguido y perseguidor se cruzan permanecen indiferentes ante la amenaza, como si no ocurriera frente a ellas, como si pasara en otra dimensión, en la que no hay seres humanos, ni gasolineras, ni ningún otro rastro de civilización. De hecho, cuando el camión destroza una cabina intentando matar a su presa, la mujer que regenta la estación de servicio parece culpar al hombre que escapa in extremis. Tan solo hay una escena en la que el camión interacciona con otros seres humanos, una que no estaba en el telefilm original, y que fue añadida cuando la cinta fue llevada a los cines. Weaver se topa con un bus escolar que necesita que lo empujen, y asustado porque sea víctima también del monstruo, intenta sacar a los niños del apuro, sin el más mínimo éxito. Huye del camión, y cuando éste llega a la altura del bus, lo empuja exitosamente. El monstruo también es más hombre que él. Ni que decir tiene que el joven y aún inexperto Steven Spielberg
rueda una película genial con pocos medios y en poco más de 2 semanas. A pesar de su falta de currículo, convierte a esta en una persecución absorbente, llena de simbolismo y acción. Tras la batalla, Weaver, actor de plantilla de Universal a falta de una estrella, consigue vencer a la bestia que quería hacer presa de él, proclamándose así el rey de la selva. En el desplome del camión, Spielberg mezcla entre el ruido metálico el rugido de un dinosaurio, por si alguien aún piensa que estos significados son producto de mi imaginación. Matheson acaba su relato de la siguiente manera. Luego, inesperadamente, sus emociones regresaron. No era temor, al principio, y mucho menos pena. Tampoco la náusea, que vendría poco después. Desde lo más recóndito de su mente empezaba a emerger un subterráneo tumulto, un instintivo y oscuro furor. Era el regocijado alarido de alguna bestia ancestral frente al cadáver de su enemigo derrotado.